La Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos entregaron detalles de la Operación Renta 2023, informando que se aplicará por primera vez el procedimiento de retención de la devolución de impuestos a quienes mantengan deudas de pensiones de alimentos. Además, informaron que el 20 de abril próximo se realizará la primera devolución de renta a los contribuyentes que entreguen su declaración anual de impuestos entre el 1 y el 8 de ese mismo mes. Y respecto del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, Paulina Galecio, que es jefa de ingresos de la Tesorería General de la República, dijo que en los casos que aparezca un contribuyente deudor en la nómina, el organismo procederá a efectuar la retención correspondiente, instruyendo el pago de la suma retenida a la madre, padre o tutor del menor de edad que tenga el derecho a la pensión de alimentos. Nosotros vamos a proceder a aplicar la retención y a pagarle a la o el beneficiario de la pensión de alimentos. Una vez que nosotros hagamos esta acción, vamos a comunicar a los tribunales de familia. Desde hoy está disponible en el sitio del Servicio de Impuestos Internos una versión preliminar de la propuesta de declaración que el organismo elaboró para más de 3,6 millones de contribuyentes. Y ante esto, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, realizó un llamado a los contribuyentes a revisar acuciosamente toda la información que se pone a disposición debido al perfeccionamiento de la plataforma web. Hemos perfeccionado todo el proceso desde la declaración jurada, de la propia declaración, porque también hemos perfeccionado nuestros modelos de fiscalización. Por lo tanto, es una invitación a tomar mucho más conciencia de la relevancia que tiene la operación renta. De acuerdo con lo informado por el servicio, la devolución para quienes realicen su declaración entre el 9 y el 27 de abril será el 15 de mayo y quienes lo hagan entre el 28 de abril y el 10 de mayo recibirán su pago el 29 de mayo. Hablemos acerca del salario mínimo. El gobierno está esperando una propuesta, dicen concreta, de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, en torno al reajuste del salario mínimo legal, cuyas negociaciones formales comenzaron ayer. La multisindical aspira que el sueldo básico suba desde los actuales 410.000 pesos a 500.000 pesos, aunque en el Ejecutivo advirtieron que los plazos para esa meta deben discutirse y lograr una propuesta equilibrada. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, la primera de varias fue la reunión que tuvo lugar ayer en el Ministerio del Trabajo, donde se dio el puntapié inicial a lo que van a ser nuevamente las negociaciones formales para un reajuste del salario mínimo legal. Cerca de 1 hora y media estuvieron reunidos los ministros de Trabajo y Hacienda con la dirigencia nacional de la Central Unitaria de Trabajadores en lo que fue solamente un primer encuentro. Se acercaron posiciones, se mostraron las cartas y lo que se espera respecto a esta negociación. Actualmente y hasta el mes de mayo, el sueldo mínimo es de 410.000 pesos en Chile, pero si bien el reajuste total después de la última negociación que tuvo lugar el año pasado fue cercano al 17%, hay que decir que esto también se enmarca en un contexto de inflación donde también las cifras bordean el 12% en cuanto a el aumento del costo de la vida. Por eso es que en la CUT vienen con una aspiración bastante clara y tiene que ver con adelantar un compromiso que ya había establecido la moneda, acercarse a un sueldo mínimo de 500.000 pesos, algo que inicialmente en el gobierno habían planteado hacia el final de su mandato, es decir, el año 2026, pero que el secretario general de la multisindical, Eric Campos, cree que en esta negociación ya se puede comenzar a abordar para trazar al menos un camino claro hacia allá. En una negociación uno parte con una propuesta, ¿no? Nuestra propuesta es anticipar. Dentro de ese periodo anual podemos recurrir a fórmulas como la del año pasado, donde se hizo por tramo, un tramo hasta inmediatamente el 1 de mayo y el siguiente el 1 de agosto, incluso con una medida correctiva. Nosotros esperamos que en ese periodo podemos discutir las cuotas, los montos, los tramos, esperamos llegar a los 500.000 pesos. Ahora, en el gobierno no han cerrado del todo esa puerta, si bien dicen que puede ser complejo aumentar de golpe eso, llegar hasta los 500.000 pesos durante el mes de mayo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sí dijo que es razonable entrar en esta discusión considerando lo que ha sido el alza de los precios, principalmente de la canasta básica. Sin embargo, se ha recalcado la idea de lograr una propuesta que sea equilibrada, es decir, acoger esta exigencia, pero hacerse cargo también de lo que podría implicar en cuanto a costos laborales para empresas, especialmente de menor tamaño, un incremento salarial de esa magnitud. El mensaje lo entregaron la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también su par de Hacienda, Mario Marcel.
sin duda la mejor de las voluntades en aquello, pero tenemos también que ver que esto impacte y sea absorbido de la mejor forma posible por la economía. Yo lo que señalé es que me parecía un planteamiento razonable, ¿cierto?, en un contexto en el cual hemos tenido más inflación. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué plazo? ¿A través de qué modalidad? Es algo que tenemos que discutir, es parte bien central de lo que va a ser esta negociación. Ahora, lo que más preocupa, por supuesto, es el segmento de pequeñas y medianas empresas que son mayormente quienes pagan los sueldos mínimos en Chile. Es lo que recalcan también en el Congreso, donde este eventual acuerdo también va a tener que tener una discusión en la Comisión de Trabajo. El diputado de la UDI, Henry Lael, dice que de momento es completamente inabordable llegar desde 410.000 a 500.000 pesos en esta negociación. Quienes pagan el sueldo mínimo no son las grandes empresas. Son las micro, pequeñas y medianas, esas que tienen 2 trabajadores, 3 trabajadores, 5, 10. Si usted lo aumenta a 100.000 pesos prácticamente de un paraguaso, yo le aseguro que van a haber muchas empresas que no van a resistir y eso va a generar quiebra y va a generar desempleo. Tenemos que ser realistas con la realidad que estamos viviendo en Chile. Ahora, en el oficialismo, principalmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, sí hay apoyo a lo que es esta propuesta de la CUT, pero entendiendo también lo complejo que puede resultar para las empresas. Por eso, lo que se pide es básicamente repetir la fórmula que se logró el año pasado, y es que el gobierno vaya con un subsidio directo a aquellas pymes que tengan trabajadores que ganen el sueldo mínimo y puedan apoyar para avanzar hacia esa meta de los 500.000 pesos. Es lo que dicen, por ejemplo, el diputado PPD Héctor Ulloa y también Andrés Giordano del Frente Amplio. Tenemos que tener mucho cuidado en no generar un problema para las pymes, que son finalmente las que representan el 80% de la empleabilidad en nuestro país. No tienen las espaldas suficientes para quizás hacer esta transición. Entonces lo que necesitamos es tener un Estado que sí tenga las espaldas suficientes para subsidiar y apoyar a las empresas que pagan este salario. Ahora, esto fue solamente un primer acercamiento, las conversaciones van a seguir este día viernes, ahí ya se ve lo que podría ser una etapa importante, dado que lo que espera el gobierno es una propuesta concreta por parte de la CUT para poder establecer una contrapropuesta. Lo que se espera es lograr un acuerdo por lo menos en las primeras 2 semanas de abril, para luego ya abrir lo que va a ser la discusión en el Congreso. Porque hay mucha expectativa de el 1 de mayo, ¿no? De poder hacer anuncios ese día que vayan, por supuesto, en la senda, por ejemplo, del salario mínimo. Sí, de hecho, legalmente el sueldo mínimo actual vence en mayo, claro, pero hemos visto en otras ocasiones que se ha extendido, después solamente se actualiza en forma retroactiva, pero la expectativa del gobierno es llegar al 1 de mayo, Día del Trabajador, con un acuerdo en cuanto al sueldo mínimo y también despachado el proyecto de 40 horas. Es lo que han dicho explícitamente y esperan hacer ese anuncio grande el 1 de mayo. Ahora, el asunto es el siguiente. Ha sido tal la inflación que se estimaba que con 500.000 pesos se llegaba a fines de este gobierno y estamos en el primer año, un poquito más. Y por lo tanto es posible que al término de los 4 años el sueldo mínimo sea mayor a los 500.000 pesos con toda la inflación que ha habido. Es probable que eso se vaya corriendo el cerco. Se hablaba del 2026 claro, y los 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque hasta febrero del año pasado la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas era justamente 500.000 pesos. Hoy día eso ya es 577.000 pesos. Por ende, los 500.000 pesos que se veía como un horizonte final probablemente va a ser un punto intermedio solamente, al menos para las pretensiones de la CUT. Gracias. Gracias, Joaquín.